de la sala 1. Uh-huh. Sí, en la sala 1 nosotros compartimos información de la importancia del trabajo en equipo, un poco identificando cómo el docente en este caso puede direccionar para que los estudiantes todos se integren en el trabajo, identificando que a pesar de que ellos puedan, en este caso tal vez, por ejemplo, distribuirse las tareas para lograr el trabajo en equipo, a la final ellos tienen que todos revisar, porque es en el conjunto del trabajo lo que en este caso ellos estarían identificando o logrando ese resultado de aprendizaje. Eso, y también en cierta forma si los docentes, por ejemplo, nosotros podríamos hacer que tal vez cuando se envían los trabajos en grupo, identificar que esto sea expuesto, podríamos identificar que esta exposición sea de forma, o sea, así como alternativa, identificando que cualquiera de los estudiantes puede hacer la exposición. Entonces ellos saben, bajo esa directriz, que en todo caso todos tienen que estudiar, ¿no? No solamente un estudiante o solamente una parte, sino que todos estarían inmersos en ese aprendizaje en conjunto de las tareas individuales que ellos han hecho. Muchas gracias. Gracias a usted. De la sala 2, ¿qué nos cuentan? Sí, bueno, nosotros hicimos un ejemplo de polilito, ¿ya? Es decir, complementamos nuestras habilidades. Uh-huh. Y bueno, más o menos, pues este es el resultado de esa lectura, ¿no? Entonces, no sé, compañera Marutzi, si empieza. Sí, buenos días con todos. Pues nosotros hemos hecho o resumido en esta parte de los antecedentes, principalmente destacando la parte del trabajo colaborativo y nos habla de lo que corresponde también a la teoría de la complementariedad. Y dentro de estas características, pues nos dice que todos necesariamente, de acuerdo al autor Peter Reiner, debemos destacar lo que realizamos en este momento. La parte de la complementariedad, el apoyo, la parte de las ideas, la característica principal de unir un todo y no de un trabajo totalmente individual. Y sobre todo, principalmente, la parte de la cooperación simétrica versus la cooperación heterotécnica. Eso como para poder determinar dentro de la parte de los antecedentes, y mi compañero va a continuar con la siguiente explicación. Muy buenos días con todos los compañeros. Igual forma voy a hacer una síntesis de la lectura, pero especialmente llevándole a lo que es especialmente nuestra área, lo que es educación. En sí trata del aprendizaje cooperativo. Las nuevas metodologías, aunque no son nuevas, pero metodologías que se propone para construir el conocimiento, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y que es el aprendizaje cooperativo. Entonces, esto viene a ser una estrategia cognitiva. O sea, ¿qué se quiere? La participación de todos de los que están inmersos en el proceso educativo, tanto estudiantes como también docentes. Porque nosotros sabemos anteriormente que él topa también lo que son los modelos pedagógicos, el tradicionalismo, en el cual el docente tenía todo el conocimiento y el estudiante era el bancario, receptaba la información del docente, ¿no? Entonces, todo eso con el tiempo ha cambiado. Entonces, esta forma de estrategias conllevan especialmente a lo que nosotros necesitamos en la vida real. Yo le veía desde el punto de vista de que, como decía en una parte, que antes los trabajos se hacía, bueno, se repartían los temas, y eso también nosotros estábamos queriendo hacer, pero en realidad no, dice claramente, rompamos esa barrera. ¿Cómo nosotros podemos participar, o sí, desde nuestras habilidades, destrezas, conocimientos, etcétera? Entonces ahí viene lo que yo pienso, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, cabe tomar en consideración esa metodología conlleva a lo que ustedes en sí, a la meta que se quiere, o sea, a lo que es el constructivismo social, lo que es el cognitivismo, todo eso. Entonces, yo parto, en mi caso, por ejemplo, yo doy la asignatura de biología celular, parto de un problema. Por ejemplo, le relaciono con mi asignatura, por ejemplo, el COVID-19. Como doy biología celular, cómo las células T inciden en el COVID. ¿Qué hace el COVID ante las células T que nos dan la inmunología? Entonces, veo un recorte, una noticia en donde se está viendo el número de, aunque ya no mucho, el número de personas contagiadas y de muerte que existe por el problema que tenemos de la pandemia. Entonces, ahí elaboro, les mando a los muchachos que lean y planteamos una pregunta-problema. De esa pregunta-problema que debatimos entre todos conmigo, nosotros elaboramos una pregunta-problema general.
y yo les envío a consultar a cada uno individualmente su respuesta, ¿no? En diferentes fuentes bibliográficas. Nos reunimos y ahí debatimos entre todos. Y de esa idea, y de esa, como digo, de esas respuestas individuales, sacamos una respuesta general de todo lo que es el grupo. Entonces, ahí nosotros estamos ya participando, construyendo conocimiento, no solamente, como les digo, como antes de educación vertical, sino de educación horizontal, entre tanto estudiantes como docentes compartimos, ¿no? Y es importante considerar las experiencias, no todos tenemos las mismas experiencias, ya que todos vivimos en diferentes ambientes, contextos. Entonces, se debe buscar estos mecanismos que permitan como cabe redundar, tanto a estudiantes docentes a construir el conocimiento, que es lo que queremos. Entonces, estas metodologías sí conllevan a esto, pero debemos enfocarlas. Nosotros en la universidad, igualmente de la UNACH, trabajamos anteriormente, inclusive antes había en las mallas curriculares, no sé, algunas universidades de aquí del Ecuador, el proyecto integrador de saberes. Entonces, esos son trabajos que realmente conllevan al aprendizaje cooperativo. Y más no, viéndole, como les digo, como antes veíamos, no, los problemas no solamente son de un tipo, son multidimensionales. Entonces, ahí también debemos considerar el pensamiento complejo de Edgar Morin, que se debe unir las partes a un todo. Eso es, mis compañeros. Sí, y ya como modo de resumen, ¿no? El artículo pues realmente viene una vez más a demostrarnos precisamente que el cerebro humano dentro de esas especies superiores es un cerebro social desde el punto de vista de su propia evolución filogenética como ontogenética, y que por tanto la mejor forma que aprende es precisamente mediante esa cooperación, pero que cooperación va mucho más allá precisamente pues de la simple participación en un mismo espacio y en una misma tarea, sino tiene que ir precisamente a la última opción que tenemos, que es a la meta, a la organización, a esa distribución y a cómo se pueden relacionar y complementariedad las funciones para elaborar un producto. Específicamente la teoría de Reynolds está muy enfocada al desarrollo de herramientas en la tecnología, pero esto puede ser aplicable en la educación. ¿Qué yo sigo viendo o a la larga qué nos sigue demostrando? ¿Qué nos falta? Porque la teoría está más que demostrado desde el punto de vista de estudios antropológicos, sociales, psicológicos y pedagógicos, pues la importancia de este trabajo cooperativo, sobre todo para el aprendizaje, pero la operacionalización, es decir, la didáctica, cómo entra aquí, cómo podemos hacer precisamente cómo podemos articularlo en el aula, qué tipo de diseños tenemos que hacer de las experiencias de aprendizaje para cumplir esa meta, que bueno, sí es un poco difícil, pero no imposible, y sobre todo que se van a tributar en un aprendizaje significativo en el estudiante. Eso sería, profe. Gracias entonces y gracias a mis compañeros. Excelente. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de lo que es la cooperación heterotécnica. Vea qué interesante esa forma de organizarse en grupo y de plantear en conjunto toda una idea, ¿verdad? Estuvo muy bueno el trabajo que ustedes hicieron. Los felicito. Si quiere vamos con la sala número 3. Buenos días. Bueno, en nuestra sala realmente participamos todos los que estábamos allí, pero me dieron la tarea de un poco expresar las ideas que habíamos comentado. Nos pareció muy interesante el artículo, partiendo de la base, bueno, los antecedentes que como ser social estamos preparados para la cooperación, la colaboración, y estos elementos nos llevan a que podemos utilizar entonces en nuestras clases, podemos aprovechar la cooperación heterotécnica que como ser social, reitero, es muy importante y es como mejor aprendemos, partiendo de esas formas compartidas y complementarias de llevar a cabo esas determinadas acciones que van a estar basadas en las tecnologías, pero que esas acciones también dentro del grupo van a ser especializadas y donde todos los que integran el grupo son importantes. No es porque uno realice un tipo de acción u otro tipo de acción, no es importante. Es decir, todos son importantes en el grupo para alcanzar el objetivo, la meta que se ha propuesto, y que todo eso en el marco de una clase, un proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es muy importante. El reto entonces está aplicar esos elementos de la cooperación heterotécnica a través de estrategias para esa experiencia de aprendizaje que logre alcanzar entonces una integración de conocimientos
y no sumar conocimientos. Yo creo que, bueno, el ejemplo de colocar al estudiante o de pensar en el estudiante como una vasija vacía al que se le está introduciendo conocimiento, representa muy bien lo que muchas veces hacemos y está muy bien explicado en el artículo a partir de la construcción de una presentación, por ejemplo, donde el estudiante va sumando esos conocimientos, pero son conocimientos aislados que al final no logra integrar, o esas mallas curriculares, como también se decía, que son sumas de contenidos o de materias, pero que igualmente no existe tampoco, no se evidencia cooperación entre lo que se obtiene de una y cómo pudiera tributar al conocimiento de otra, y en definitiva lograr una formación integral del estudiante. Pensamos que es un reto, que nos falta mucho por llegar ahí, pero que obviamente tenemos cada día que mejorar y pensar en esas estrategias para ese aprendizaje significativo que integre todos los elementos que necesitamos para los profesionales que estamos formando. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Y bueno, yo creo que aquí una cosa importante es que la mayoría de los estudios sobre cognición, ¿verdad? Y sobre las neurociencias vienen a decirnos sobre esta situación, ¿verdad? Que aprendemos de forma social y es muy necesario empezar a nosotros como docentes, empezar a buscar estrategias que nos permitan incluso ver, digamos, cómo estas habilidades cognitivas se desarrollan mucho mejor en estos contextos sociales. Vean ustedes la forma en cómo se organizaron para poder plantear una opinión conjunta y demás. Todo este tipo de situaciones lo que nos muestra es que nosotros requerimos pensar más sobre qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces ahí vamos como amarrando, ¿verdad? Este tema de cómo nosotros aprendemos de ciertas formas, cómo de forma natural aprendemos, pero en algunos momentos las presiones que pueden generar, digamos, por ejemplo, la universidad y las buenas estrategias y buenas prácticas que podamos hacer en eso pueden mejorar todavía mucho más esos aprendizajes o esos objetivos que queremos que alcancen los estudiantes. Vamos con la otra sala. Gracias a todos. Sí. Hola. Bueno, ayer el doctor Mariette nos había dicho que nos presentemos para irnos conociendo un poco Sí, mejor. es cierto. Bueno, mi nombre es Aristic Maza, soy maestrante de la carrera de gestión educativa de la IAI. Un gusto compartir con ustedes. Y muchas gracias por la oportunidad también. Bueno, en la sala número 4, nosotros igual, todo el grupo participó. Hubieron unas compañeras que tuvieron que irse unos minutitos antes por una cita médica, pero hemos logrado sintetizar las siguientes ideas. Bueno, desde una dimensión educativa, se puede resaltar que la construcción de polilitos que mencionaba aquí en la lectura es muy parecida a la forma en cómo construimos nosotros el conocimiento. Pues lo que hacemos es ir articulando y ensamblando conocimientos, y esta es una actividad que se enriquece con la interacción y el aporte de todos los integrantes. Por lo general, se da énfasis a los procesos individuales de aprendizaje y de construcción de conocimiento. Sin embargo, este planteamiento nos lleva a ver la cooperación como un proceso natural desde su creación, desde nuestra especie. Y además con unas características particulares como son la especialización de tareas, la coordinación simbólica, la cooperación social, que es importante también esta interacción, los objetivos colectivos que nos van a permitir conseguir o el logro o la meta que nosotros nos planteamos al inicio de una actividad, así como ir ensamblando y fabricando, no por separado, sino en conjunto para un objetivo en general. También mencionábamos que en los últimos años se ha dado un interés por fomentar este aprendizaje colaborativo y participativo. Al parecer se sigue pensando que el aprendizaje como un proceso individual. Desde la psicopedagogía esto supone ser un reto importante, ya que al centrar su objeto de estudio en el aprendizaje no puede dejar de lado el desarrollo teórico e investigativo, que debe ser constante.
Asimismo, de la cooperación heterotécnica se hace fundamental, ya que plantea una forma particular de nosotros los humanos de cooperar, que se relaciona no solo con las formas de organización social, que a veces lo direccionamos en ese sentido, sino que también sostengan estos procesos de cooperación, así como los procesos cognitivos, las formas de aprender, la forma de enseñar y la forma de construir nuestros conocimientos, sobre los cuales nosotros debemos ir investigando y mejorar los procesos formativos. También habíamos dicho que es imposible vislumbrar la importancia de la cooperación heterotécnica en contextos formativos como una herramienta que potencialice el aprendizaje, pero a la vez como una característica de los humanos que en algunas ocasiones se deja de lado, ¿no? Y al contrario, se crean ambientes de aprendizajes individuales, desfavoreciendo con ellos las capacidades que son fundamentales y, como lo dije anteriormente, innaturales de nosotros como seres humanos. Bueno, eso es lo que pudimos sintetizar en nuestra sala. Excelente análisis. Más bien, muchas gracias. Creo que es un aporte muy rico.